Hola amigos, hoy vamos a mostrarles cómo hacer una alineación básica de la rueda delantera izquierda de una F-150 año 2001. Como podemos observar, esta superficie, este desgaste irregular que vemos acá, se debe producto a la desalineación del caucho. Lo primero que debemos hacer es enderezar el volante, y eso lo podemos ver por la rueda izquierda que está alineada. Y ahora pasamos al lado derecho, que es el caucho desalineado. Si observamos desde el frente, este caucho tiene la parte delantera hacia afuera. Si vemos la proyección de la rueda trasera con la delantera, vemos que el caucho sobresale en comparación con el caucho trasero. Es importantísimo tener en cuenta de que el caucho de atrás esté derecho. Esta condición debe cumplirse con toda rigurosidad. Solamente vamos a alinear el caucho delantero izquierdo porque es el que está desalineado. El caucho de la derecha, el delantero, y el de atrás están alineados. O sea, los otros tres cauchos están alineados. El único que está desalineado es la rueda delantera izquierda. Otra condición es que el caucho o los componentes no estén dañados, por decir, la meseta no esté doblada, el eje de la dirección no esté doblado, no tenga golpes en la parte delantera, o sea, cosas que pueden influir en la alineación de la manera que no va a ser efectiva. Y si tiene un componente de esto, un terminal, rótulas que están malos, lo recomendable es reemplazarlo o repararlos para hacer la alineación. Vamos entonces a meternos debajo del carro para ubicar la barra de la dirección, que es el elemento que se utiliza mayoritariamente para alinear los vehículos. El caucho delantero en la parte interna tiene esta unión roscada que une el terminal del caucho con la barra de la dirección y permite que podamos conducir el vehículo con control del mismo. Lo primero que vamos a hacer es aflojar las tuercas de seguridad, tanto la izquierda como la derecha. Estas tuercas son las que fijan la unión, que van a tratar que no se vaya a mover con las vibraciones, los sobresaltos que tenga el caucho, y pueda aflojarse la unión y pierda la alineación el vehículo, e inclusive podría soltarse. Otro detalle importante es que las tuercas tienen roscas diferentes. Esta tuerca, la derecha, tiene rosca izquierda. O sea, si usted quiere aflojar, tiene que apretar. Y si quiere apretar, tiene que darle a aflojar. Esto es importante porque cuando vaya a aflojar, si le da el sentido contrario, lo que va a hacer es apretar. Entonces, en el caso de la F-150, el año 2001, la rosca del terminal es izquierda. Fíjense que la tuerca la giramos en sentido de las manecillas del reloj, y la tuerca lo que hace es que se acerca hacia el caucho. Caso contrario sucede con la tuerca del lado izquierdo. Fíjense que ahí giramos sentido manecilla del reloj y la tuerca se acerca hacia el lado del motor. Entonces, si giramos la unión a la derecha, sentido manecilla del reloj, va a acercar la rueda hacia el motor, y si la giramos contrario, en sentido contrario a la manecilla del reloj, la rueda se va a alejar del motor, y esto va a permitir entonces que podamos hacer la alineación una vez que tenemos aflojadas las dos tuercas. El otro paso es, hay que levantar el caucho para que pueda quedar libre y podamos hacer la alineación con facilidad. Aquí lo vamos a mostrar mediante el giro de la rueda. Aquí podemos ver que la rueda está libre. Ya levantamos el caucho, entonces
Ya estamos listos para hacer la alineación. Ya habíamos dicho que el caucho en la parte delantera estaba sobresaliente de la línea con respecto al caucho trasero. Entonces aquí es donde vamos a recoger el caucho, vamos a jalarlo hacia el motor mediante el giro de la unión. Esta unión la giramos hacia la derecha, sentido manecillas del reloj, y eso va a permitir entonces que el caucho se acerque hacia el motor. Entonces la rosca del lado izquierdo va a entrar hacia el motor y la rosca que está del lado derecho va a alar, como es rosca contraria, va a alar el caucho también hacia adentro, de manera tal de que esto nos va a permitir que la rueda empiece a alinearse, y eso lo vamos a ver mientras más giremos hacia el sentido manecilla de reloj, más el caucho se va, la parte delantera del caucho se va a acercar hacia el motor, y lo vamos a ir verificando continuamente de manera tal de que no nos vayamos a pasar, porque si nos pasamos de vuelta, entonces la parte delantera del caucho va a quedar muy hacia adentro y la parte trasera va a quedar hacia afuera, de manera tal que vamos a salir de un proceso de desalineación para entrar en otro proceso de desalineación. Entonces hay que ir monitoreando constantemente de manera tal que no vayamos a sobrepasarnos. Una vez que ya hemos hecho la verificación de comparar el caucho de adelante con el caucho de atrás, ya podemos ver el horizonte que los dos cauchos están bastante parejos. Vamos a observar el caucho izquierdo, los cauchos izquierdos, el de adelante con el de atrás. Fíjense cómo se ven alineados. ¿Ven? El caucho de adelante con respecto al de atrás están bastante parejos, y lo podemos ver que el caucho se desgasta de forma homogénea. El caucho de adelante tiene el desgaste muy bien distribuido. Una vez que bajemos el caucho, que el caucho haga presión con el suelo, debe mantener esta posición. Si no mantiene esta alineación, entonces hay que hacer los ajustes necesarios de manera tal de que podamos alinear. Una vez que ya hemos alineado, entonces procedemos a ajustar, a apretar las tuercas de seguridad, tanto a la izquierda como a la derecha, de manera tal de que aseguremos la posición de alineación y aseguramos el eje de la dirección. Una vez que hagamos esto, entonces procedemos a bajar el caucho. Debe mantener la posición. Si hay alguna variación, entonces volvemos a levantar y hacemos el ajuste que haga falta. Debemos fijarnos tanto en la proyección con la rueda de atrás como el eje vertical del caucho estén correctos, no tengan desviaciones. De ser así, entonces debemos hacer los ajustes necesarios. Aquí podemos ver que está en la vertical, está bien definida. Podemos ver aquí el caucho izquierdo para tener referencia. Estos están alineados, tanto el de la parte delantera como la parte trasera, que nos sirven de referencia. Adicional a ello, si queremos precisar la alineación, podemos usar el nylon. El nylon, si queremos hacerlo más preciso, podemos utilizarlo. Es un proceso simple. Colocamos dos bloques, uno en la rueda trasera, lo más lejos de la rueda que podamos, y otro en la rueda delantera, lo más lejos que podamos, y amarramos el nylon que pase muy cerca de la rueda trasera y que pase cerca de la rueda delantera. Aquí le hemos dejado un espacio de unos 5 milímetros. Vemos entonces los dos cauchos, tanto el de adelante como el de atrás, están alineados con respecto al nylon. Y con esto culminamos la alineación.
Bueno amigos, esto es todo por el momento, espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, por favor denle like, no olviden suscribirse a nuestro canal. Un saludo, hasta el próximo video, hasta luego.